Hola, hola, perdón, se fue de repente Zoom, no sé qué pasaría. Este, pues ya ven que la tecnología no es perfecta. eh, ya están, bueno, ya casi están todos. eh, Gabriel, Esmeralda, ya no la admito. Ya les mandé de nuevo la liga, es la misma liga, porque no se ha acabado la sesión. Espero que nos compense Zoom. Eh, ¿qué, ¿Qué otra duda tenían por ahí de las preguntas? ¿Qué otra duda más había? Ya creo que ya están todas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Van a faltar Chema. Bueno. ¿Dudas que tuvieran? ¿Quién más? Por ahí me estaba hablando Jennifer Esmeralda de algunas de lo que era la neurosis. Eh, no sé, ¿quién más? Eh, ¿qué les costó trabajo hacer las preguntas? ¿Reforzaron? Díganme, platíquenme. Por ejemplo, que Itzel. Sí, reforcé mucho todo lo que había visto en la clase. De hecho, hasta volví a ver el video Ajá. y pues es que es muy claro. O sea, uno está todo histérico, el otro alucina y el otro es el psicópata. Nada más que se agregó algo nuevo, creo, que era la personalidad límite. Ajá. Ah, Pero miren, ajá. sí, qué bueno que mencionas, Itzel. Miren, durante muchos años hubo esta clasificación tripartita. Freud dividió en psicóticos y en neuróticos. Y lo que más estudió fueron a los neuróticos. Paralelamente hubo otras personas que estudiaron a los psicópatas. También Freud los estudió, a los de la personalidad y del carácter. Entonces, durante muchísimos años hubo esa división tripartita, pero luego a alguien se le ocurrió que entre la neurosis y la psicosis había otro grupo en medio. Vamos a suponer que, que yo, que yo estoy en la neurosis y camino a la psicosis. A la mitad estaría en el trastorno límite, ¿sí? Porque estaría en el límite entre la neurosis y la psicosis. Entonces, el neurótico que está ya muy grave, que ya va caminando a la psicosis, pero que todavía no llega a la psicosis, es el que tiene trastorno límite. No sé si les queda claro. También se les llamaban borderlines en inglés, que está mal dicho porque no debemos usar nuestro idioma. Trastorno límite. Pero les digo, en mi tiempo, cuando yo estudié, algunos les llamaban borderlines, que están en la línea de borde. Su neurótico ya está exagerando demasiado, que exagera demasiado, que ya casi empieza hasta a deformar la realidad de tanto que exagera, pensamos que ya es un borderline o una persona limítrofe. Y también tenemos que diferenciarlo del psicópata, del neurótico y del psicótico. Es que no es lo mismo, porque ya es más grave, es un neurótico más grave, o es un psicópata menos grave, un psicótico menos grave, ¿sí? Entonces, por eso les digo, bueno, ahí, nada más que el limítrofe es mucho más chantajista. Es una característica que tiene, es que todavía está anclado la neurosis, todavía las situaciones cotidianas quiere impactar en ellas, no está todavía tan deformada su forma de ver el mundo y por ese motivo chantajea, es muy chantajista el limítrofe. Esa sería como que una característica. Por ejemplo, el limítrofe se va a cortar que se va a cortar las venas, que se va a suicidar. O sea, es muy chantajista, ¿no? Y en cambio, un psicótico, que está en una fase de depresión mayor, pues ese se las corta y se suicida. O sea, ese no se anda con amenazas. O sea, él cumple la amenaza, ¿no?
¿Sí? ¿Quién más? A ver, Carlitos, ¿tú qué aprendiste de esto? Pues yo tengo una duda todavía con lo de la psicopatía y la delincuencia. Como que Ajá. eso fue algo que no me quedó claro. O sea, de cuál era la diferencia. Mira, es que mira, una persona puede tener en su ser un deseo de hacer daño, de maldad, por así decirlo, porque la palabra maldad pues, es un término de tipo ético. A lo mejor no es bueno usarlo en psicología, que es una ciencia, pero vamos a suponer que se valga. Una persona que tiene maldad, que quiere hacer el mal, ese es un psicópata. Pero hay muchísimas personas que quieren hacer el mal, no hacen el mal porque no se los permite en la sociedad, pero cuando la sociedad se los permite y lo hacen, se cuidan tanto que no los meten a la cárcel. Y andan muchísimos en la calle haciendo el mal y no están en la cárcel. Es más, hace poquito asaltaron al hijo de una amiga, le robaron la cartera y el celular, y el fulano se fue y no está en la cárcel. Ahora, ¿él tiene el deseo de hacer ese daño? Esa es la pregunta. ¿Tiene deseo de dañar? Es un psicópata. Él robó el celular y la cartera porque su mamá no tenía que comer, no es un psicópata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un motivo, que no es un motivo desviado, es un motivo, aquí entraríamos en un conflicto moral, porque por un lado quiere ayudar a la mamá, que es algo noble, pero por otro lado lo quiere hacer por una vía innoble, que es asaltando. Entonces, como estamos en medio de una postura, digamos, medio buena, medio mala, no es un psicópata, ¿sí? Ahora, hay gente que le echan la culpa. Mira, ese que fue allá, ese que va para allá, que está para allá, ese fue el que lo asaltó. Y no es cierto, no fue él, y lo meten a la cárcel. Entonces ese se convierte en delincuente. Y lo fichan y le ponen las huellas y le toman la foto. Entonces ese no es un psicópata, es un delincuente. O sea, hay psicópatas que no son delincuentes porque no los cachan, porque no delinquen, o ¿cómo decirte? Porque no logran descubrir cuándo hacen el delito, ¿sí? Entonces no hay delincuencia. Si yo no me doy cuenta de que hubo un delito, pues como si no lo hubiera habido. Entonces, hay psicópatas que son delincuentes, por supuesto. Un psicópata lo cachan, lo meten a la cárcel, es un psicópata y es un delincuente. Pero no podemos equiparar o decir que es lo mismo psicópata que delincuente. Porque el psicópata tiene una perversión moral, decía Pinel, un autor del siglo XIX, que tenía una locura moral, que su locura era de tipo moral. O sea, quiere hacer daño, quiere molestar, desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde el que te miente para que te equivoques, para que te vaya mal en la vida, qué sé yo, hasta el que te asesina, toda esa gama es una persona que tiene una perversión moral y que es un psicópata, ¿sí? Bueno, pero podemos hablar de que hay, decía un autor, amigo de Vicente Garrido Genovés, ¿cómo se llamaba? Yáñez, no me acuerdo bien de su nombre, pero él decía que había psicopatitas y psicopatotes. Entonces él hablaba pues, obviamente no existen esos términos, pero daba a entender que había así como hay neurotiquitos y neuroticotes, hay gente ¿qué? ¿Por qué me ves? ¿Por qué me testereas? A gente que solamente que ocurre algo muy fuerte, pues reacciona. Igual el psicópata, hay unos que nomás están viendo cómo molestarte, y hay otros que no, que son mucho más meticulosos y se esperan, ¿no? Pero básicamente va por ahí el asunto, porque no es lo mismo.
Y durante muchísimos años se confundió delincuencia con psicopatía. Se creía que toda la gente que estaba en la cárcel eran psicópatas y no es cierto. Hay gente que está en la cárcel siendo inocente. Y no se diga aquí en México, que ya vimos que nuestro sistema penal, no sé si vieron la película esa de donde el señor era inocente, el juez decía que no podía salir, o sea, todos estaban en su contra, hasta el abogado defensor estaba en contra de él. Entonces, pudiera ser que no, ¿verdad? Entonces va por ahí el asunto, ¿sí? Ahora, una persona, bueno, yo puedo neurotizar a una persona. Si en un trabajo, en un lugar, la estoy constantemente acosando, y va a llegar un punto en que me va a gritar y decir, oye, ya déjame en paz, ya cállate, ya, esto, lo otro. Va a parecer que es neurótico, pero en realidad fue una cuestión de la situación que se desbordó, que fue demasiado extrema y que aparentemente parecería ser un neurótico, pero que en realidad es una situación extrema la que está provocando esa neurosis. Vamos a lo mismo, ¿sí? Ahora, si bajo una situación totalmente normal, la persona utiliza mecanismos de defensa que son precisamente para evitar la ansiedad, entonces, y que los utiliza de manera frecuente, entonces si hablamos de neurosis, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Está aquí todo bien? Profe, entonces se puede decir que la diferencia de psicópata y delincuente es la motivación que tienen. Sí, bueno, es que mira, y nuestro sistema penal está para llorar. De repente les dice el jefe de la policía, a mí me traen al asesino. Yo no sé, pero me lo traen. Entonces van a la calle y buscan y agarran a un psicótico que anda acá. Bla, 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 bla. Repite conmigo, tú lo mataste, yo lo maté, yo lo maté, Entonces, ok, y se lo llevan al cuartel, y entonces ya les dicen, jefe, ya lo encontramos, él fue el que lo mató. Y obviamente él no fue. Entonces, dice un refrán entre abogados que, que los psicóticos cumplen la función de sustituir a los psicópatas, porque el psicótico está tan alterado que le repiten una frase varias veces y la repite él sin querer. Entonces el psicótico confiesa crímenes que no cometió y lo meten a la cárcel. Entonces ya está a gusto el jefe de la policía y los policías están a gusto, todos están a gusto. Y el que verdaderamente cometió el asesinato anda afuera, ¿sí? Entonces, bueno, para decirlo de otra manera, el psicópata es un ser amoral, no tiene moral, es un chacal, es un ser que no le importa la vida, no le importas tú un cacahuate, no le da lástima a un perro con una patita herida, no, o sea, es un chacal. Él llegaría y quizaría al perro y lo mataría, ¿sí? Porque es un psicópata, ¿sí? Pero recordemos que el psicópata es un ser muy inteligente. Y precisamente la inteligencia evita que entre a la cárcel. Y la gente que no es tan inteligente, precisamente un psicótico es muy poco inteligente. ¿Por qué? Porque su mente está tan deformada, no entiende ya la realidad, entonces tiene mucho menos inteligencia y es más proclive a que entre a la cárcel. Y entonces todo esto lo saben los policías. Y los policías se aprovechan de esto, ¿sí? Es parte de, digamos, de lo que, de los vicios sociales que existen, ¿sí? ¿Quién más? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, ya chequé la tabla que nos mandó y sí, ya más o menos me quedó claro, igual ya pues en el ensayo que Ajá. le entregue ya Sí. ya lo voy a tener más claro, pero sí ya
se complementó mi duda con la tabla que nos mandó. Perfecto, pues esa es la idea. Miren, la idea no es confundirlos, porque pues a mí no me sirve de nada que se confundan ni a ustedes, sino, pero tampoco regalárselos, ¿no? O sea, tampoco la idea es, mira, ahí está la tabla, cópiala y pégala. O sea, hay que hacer, hay que esmerarnos, esforzarnos por complementarla. Les di 3 o 4, no me acuerdo, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el cuadrito, contacto con la realidad. ¿El neurótico tiene contacto con la realidad? Sí. La percibe muy bien. Que le duela, que tenga malestar subjetivo es otra cosa. Bueno, el psicótico no tiene contacto con la realidad, porque él ya se inventó su realidad, él vive en su castillo, ¿sí? Él vive feliz ahí en el castillo que se hizo. El psicópata tiene contacto con la realidad, es el que mejor contacto tiene con la realidad. Está al todo, al 100, con lo que está ocurriendo en la realidad. El neurótico está al 90, el psicópata al 100. Y el psicótico al 10, ¿no? Pero en general podemos decir que los dos, neuróticos y psicópatas, están muy bien en contacto con la realidad. Porque aparte el psicópata se va a defender del mundo y lo va a hacer de una manera muy inteligente. Y para ello necesita estar conociendo bien lo que pasa en el mundo, las reglas, ¿sí? Un psicópata observa, por ejemplo, dónde pones la cartera. Y una persona común y corriente no hace eso. Y él observa, la puso aquí. Y observa que fuiste al baño y más o menos calcula cuánto tiempo vas a estar en el baño y entonces agarra tu cartera y te la roba. ¿Por qué? Pero ni tú ni cuenta, porque él ya todo lo tiene acá en su trama mental, ¿sí? Entonces, el contacto con la realidad del psicópata es muy fuerte, es muy bueno, de muy buena calidad. Parece gente normal, parece gente muy educada. De hecho, es algo increíble, pero el psicópata, que es el que te mata, que es el que te roba, que es el que te hace daño, son gente que es súper amable contigo, o sea, son muy buenos para fingir, eh, estar, eh, ser gente amable, ser gente buena, y en realidad son gente muy malévola. Hay 1% de psicópatas en el mundo, o sea, de 100 hay uno, pero claro, no es el que mata, puede ser el que miente, puede ser el que roba, puede ser el que hace algún tipo de daño, y pero más o menos como 1 de cada 10,000 son los que matan. O sea, ya están hechas ahí ya las estadísticas, ¿no? De psicóticos más o menos es un 4%. De ese 4% de psicóticos que hay en el mundo, 1% es esquizofrénico. O sea que más o menos hay, si hacemos un análisis en general, hay 4% de psicópatas en el mundo y uno que es muy grave. 4% de psicóticos y 1% que es esquizofrénico. Y de neuróticos, pues todo, el resto somos neuróticos. O sea, todos somos neuróticos. En alguna medida, claro. No vas a decir, pues el maestro es neurótico, sí. Carlitos, Anayeli, Abigail, bueno. Todos somos así, pero en un porcentaje chiquito. ¿Sí? Hay algo que no nos gusta, hay algo que no toleramos, hay algo que... Todos somos así. Algo no nos gusta. ¿Sí? Pero eso es, según la teoría freudiana, porque estamos atrapados en el pasado. Porque hay algo de nuestro pasado que no está bien resuelto. Entonces, por eso a mí me disgustan unas cosas y, por ejemplo, a Itzel le disgustan otras, a Esmeralda otras, a Jennifer otras, a Alma otras, a Carlos otras, a Nayeli otras. Y así va. No son las mismas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a mí me disgustan unas y a Itzel otras? Pues porque tuvimos diferentes conflictos en la infancia que no hemos resuelto. ¿Sí? Esa sería la teoría de la neurosis. Sin embargo, contactamos bien con la realidad. Sin embargo, nos portamos bien con la gente.
pero hay cosillas que por ahí no nos caen bien, ¿verdad? Entonces eso es, el neurótico es el más benigno, es el que es el menos enfermo, también lo pueden poner en la tabla. Nivel de enfermedad, neurótico es el menos enfermo, psicótico es el más enfermo, y psicópata es el, digamos, intermedio, porque desde el punto de vista de cómo se comporta con la sociedad, pues no está enfermo, pero desde el punto de vista de las motivaciones que tiene más allá, pues sí está bien enfermo, porque te quiere matar. O sea que, bueno, podemos ponerlo. Hay gente que dice que no, que el psicópata está más enfermo que el neurótico. Sí, pero bueno, pues ahí ustedes decidan, ¿no? O sea, el psicótico parece más sano que el neurótico, parece, pero por dentro está más enfermo. Pero si es por apariencia, pues pónganle en apariencia, neurótico, eh, intermedio en salud, psicótico muy enfermo y psicópata también muy enfermo, ¿verdad? Pero ya, perdón, en apariencia, el psicópata no estaría enfermo, el neurótico algo enfermo y el psicótico muy enfermo. No sé si fui claro, creo que los confundí más o no. Porque en apariencia el psicópata pues parece más sano, pero no lo es. Ahora, si le quitamos la apariencia y en realidad como son, entonces sí sería más enfermo el psicópata que el neurótico. Porque el neurótico oye, que voló la mosca y, ay, chiflado, ¿por quién metió la mosca? No sé. A lo mejor no es tan grave que alguien se queje de una mosca. Pero si alguien agarra una pistola y te mata, pues eso sí es muy grave. Entonces, a lo mejor el neurótico es más sano, ¿no? Entonces, bueno, pueden hacer muchas clasificaciones, por ejemplo, por grado de daño, por grado de daño a otros, ¿sí? En fin, pues el tema que sigue, de hecho, bueno, viene el examen de hoy en 8, y de hoy en 8 me van a hacer una tarea, que precisamente es sobre la teoría de la neurosis. Vamos a empezar con la neurosis, que es el trastorno mental menos agudo. Ahorita en la siguiente clase les voy a exponer este tema ¿cómo se llama? De la neurosis. Les mandé un escrito de Anthony Storr, que es un biógrafo de Freud y que aparte estudió muchísimo a Freud, que habla sobre cómo Freud descubre el origen de las neurosis, que según Freud y según, pues prácticamente, pues no hay quien lo contradiga, ¿verdad? Que casi todas las neurosis provienen de una situación infantil que no se resolvió. No son actuales, son del pasado. Yo he notado, miren, en fiestas, que mi amigo va con la novia y y la novia, alguien le hace plática y el otro como si nada. En cambio, yo otros, he salido, bueno, cuando estaba más chavo y cuando tenía más pelo, este, eh, que salía con con unos amigos y el amigo, y estaba nomás con la chava, oye, ¿por qué lo ves? ¿Qué le estás viendo? O llegaba alguien y se le acercaba y yo le decía, oye, ¿qué se te perdió aquí con mi novia? O sea, y se nota luego, cómo hay alguien que está atrapado en ese conflicto edípico y cómo hay gente que no. Ah, no, pues platica con ella, porque le tiene confianza, porque sabe que no le va a poner el cuerno, pero hay gente que está así, pero bien aprensiva. Entonces se ve que eso es una evidencia de que no resolvió algo que le pasó en la infancia. ¿Sí me explico? Y que precisamente por ese motivo existe una neurosis. ¿Sí? ¿Cómo ven? Profe, entonces estos 3 tipos de clasificaciones nacen o se hacen. Bueno, el neurótico es una situación que está derivada de que se hace en el pasado. Les decía, antes de la época de Freud creían que eran nervios, por eso le pusieron la palabra neurosis, que está mal puesta, que estaban afectados de los nervios, que no era el cerebro, eran los nervios.
Pero Freud descubre que no son los nervios. Pero se le quedó el nombre de neurosis, ¿eh? A pesar de que Freud descubre de que no son los nervios, sino que es la psique que está atrapada en la infancia, se le quedó el nombre de neurosis. Entonces se hace, ¿sí? Ahora, el psicópata, 50% se hace, 50% nace. No me estoy sacando las cifras de la manga. Ahí están las cifras. Las dijo Robert Head. Él más o menos dice que es un 45% de los psicópatas que se hacen más o menos y otros 55 los que nacen más o menos miti. Y de los psicóticos, esos casi todos nacen, ¿sí? Es muy difícil que alguien en vida, por alguna situación o alguna circunstancia, se convierta en psicótico. ¿Por qué? Porque su cerebro se va deteriorando, va malentendiendo y malinterpretando el mundo. El esquizofrénico piensa que lo andan persiguiendo los platillos voladores para secuestrarlo. O sea, ya su mente está muy deformada, ¿no? O no sé, tantas cosas que puede pasarle a un psicótico, ¿no? Pero en el caso del psicótico es muy biológico, muy genético. En el caso del neurótico más bien es por aprendizaje en la primera infancia. Y en el caso del psicópata, dice Robert Herr, la mitad nace, la mitad se hace. Porque han descubierto familias que son sumamente buenas. El papá es bondadoso, va a la iglesia, dona dinero, le da a los chiquillos pobres dinero. En la casa es un amor el papá y la mamá, no se diga. Y sin embargo, uno de sus hijos le da por matar a la gente. ¿Por qué? No tuvo ese ejemplo. Entonces, pues porque genéticamente ya traía algo para ser psicópata. O al revés, ¿sí? Una persona que vive en una familia, yo tengo un amigo que vivió en una casa, no, una familia, pero para llorar, para llorar. O sea, los hermanos le arrebataban la comida, lo engañaban. Él tuvo que huir de su casa a los 12 años. Le daban alcohol los hermanos, o sea, fue alcohólico hasta los 12 años. Imagínense, una persona de 12 años alcohólica. Y con todo y eso, el señor estudió, se fue a Canadá.